Bueno, entonces, señores estudiantes, queridos y apreciados compañeros, nosotros hemos preparado para esta sesión, para esta noche, una pequeña y breve introducción respecto de lo que les habíamos manifestado, ¿no? Queremos enfocar el curso en razón de lo que es el tema de transporte terrestre, por cuanto nuestro título habilitante de la licencia profesional, ustedes están prestos a obtenerla a un plazo inmediato, es precisamente el tipo de la licencia tipo E. Para ello, ustedes ya tienen o gozan por lo menos de un básico conocimiento de lo que es, en primer lugar, el mantenimiento de las respectivas unidades, de las modalidades en las cuales ustedes han ejercido el título de conductores profesionales. Y hemos visto, pues, por supuesto, que puede ser un trabajo autónomo, puede ser también un trabajo que pertenezca a una compañía o a una operadora de transporte en cualquier modalidad, ¿no? Recordemos que el transporte se lo hace para el traslado de pasajeros y, por supuesto, el transporte también de carga. Como ustedes pueden leer en una nota que hemos incorporado aquí en la primera lámina, nos dice que las compañías que precisamente administran el transporte público, puede ser urbano o de carga, justamente cuentan con un pequeño defecto en el cual casi nunca se las considera autosuficientes. ¿Por qué razón? Porque a veces, muchas de las ocasiones, aquellos ingresos que se generan, ¿sí? Por publicidad, por marketing, por motivo de aquellas tasas de pago, tarifas establecidas por los servicios, a veces no pueden ser suficientes para cubrir aquellos gastos de los salarios de los operarios, en primer lugar, o conductores, o operadores también, y el mantenimiento, por supuesto, de los equipamientos que precisamente se requiere para el funcionamiento. En el caso de los ingresos que se necesitan precisamente para el mantenimiento de un sistema de transporte, cualquiera sea su modalidad, se necesita que estos sean en muchas ocasiones, y eso lo hemos visto en las grandes ciudades del Ecuador, que gocen de un pequeño subsidio en beneficio de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, aquí están a cargo de la competencia de tránsito, transporte, movilidad, los GATS municipales, que son quienes absorben muchos de estos montos y estos costos en ese sentido. Nosotros tenemos que hablar y manifestar, por ejemplo, de diversas modalidades que existen en el transporte terrestre, ¿sí? Y estas, por ejemplo, podemos manifestarlo de acuerdo a nuestra realidad local. El autobús escolar, ¿no? Ustedes, probablemente algunos, cuentan aún al momento con su licencia profesional tipo D y o C también, en la cual ustedes conocen lo que es de la conducción del autobús escolar, usado precisamente para el traslado de estudiantes de sus casas a sus escuelas. Tenemos el autobús interurbano, que justamente ha sido utilizado para el transporte de personas entre dos diferentes ciudades, y probablemente el vehículo de transporte comercial que es conocido como taxi, mediante la licencia tipo C, que ha sido utilizado por personas que prefieren un poquito más confort y agilidad, o cuando otro transporte público en una región de pronto sea inexistente. Ahora bien, en el tema de transporte terrestre, nosotros tenemos que decir que existen algunos pros y contras. Por ejemplo, desde el punto de vista de la conservación del ambiente, nosotros consideramos que el transporte público es mucho más eficaz que el transporte individual por el tema del consumo de energía que se reduce, ¿no? No obstante, todo depende del tipo de los desplazamientos, trabajo-domicilio, domicilio-trabajo, en que justamente todos los desplazamientos se hacen en un sentido por la mañana y otro al final de la jornada, ¿no? Lo que conocemos actualmente como las horas pico. Tenemos una zona donde hay mucha actividad al principio y al final de la jornada, que es donde precisamente están los centros educativos, las instituciones de servicio público, privado, instituciones financieras, zonas comerciales, donde la gente tiene que movilizarse precisamente para realizar sus actividades particulares durante el día, ¿no?
Una de las ventajas que tiene o cuenta el transporte público es que facilitan prácticamente la circulación de miles o de cientos de miles de personas. Afortunadamente no se ocupa un lugar de estacionamiento, parqueadero, que es uno de los temas que en algún momento quisiera tratarlo con ustedes en esta sesión, que ha generado cierto caos en nuestra querida ciudad. Sí, el transporte público ocupa mucho menos espacio, como decía, consume menos energía en su uso, consume menos recursos en la construcción, que lo que es movilizarse nosotros como personas individuales en nuestro automóvil privado. El transporte público, sobre todo en las grandes ciudades, cuenta con un carril reservado, o lo que se va a implementar en la ciudad de Quito, ¿no? Carriles subterráneos a través del metro, y no va a haber problemas de atasco. Eso es un gran adelanto en lo que es movilidad de personas, ¿no? El transporte público va a requerir, según el modo que se utilice en un inicio, como ustedes habrán escuchado en los noticieros, aquellas inversiones muy importantes en un inicio, ¿sí? Y por supuesto, lo que genera también el transporte privado particular es que a través de ellos se desgastan o se deterioran las avenidas, las calles, autopistas, apartamentos o estacionamientos u otro tipo de infraestructura sumamente importante. ¿Cuál es el tema de transporte público como desventaja? Sus trayectos, rigidez de trayectos, rigidez de horarios, lo que en cambio no tenemos cuando nosotros queremos movilizarnos con nuestro transporte privado particular, ¿no? Entonces he querido traer esta colación acá en esta sesión, este tema, porque es muy importante que nosotros tratemos no solamente de aprender leyes, conceptos, artículos, definiciones, tema de tributación, etcétera, ¿no? Sino que también entendamos desde un inicio por qué o a qué estamos ateniéndonos el momento que empezamos una empresa de transporte. Y hemos traído acá, por ejemplo, en modo general también, aquellas estructuras de costos de las empresas de transporte. Y hemos manifestado, ¿no? Primero hay que hablar de una razón de ser del negocio, ¿sí? Hay que hablar también de los elementos básicos del costo y de los precios de los servicios. Hay también que hablar de una conformación de la inversión, como les decía también. Hay que hablar también de una estructura básica de los costos de flota, ¿sí? Y por supuesto, eso como parte introductoria nos ayuda prácticamente a saber un poquito más de estos pequeños temas que son muy relevantes. Ahora bien, hablando de la razón de ser del negocio, es muy importante que nosotros entendamos que el momento que emprendemos en algo, económicamente hablando, tenemos como objetivo la maximización del rendimiento de lo que comprometemos en el negocio, ¿no? Tenemos como elementos básicos del costo y de los precios de los servicios que este precio tiene que considerar lo que es el costo más una pequeña utilidad, que en el caso del Ecuador lo establecen informes técnicos de los departamentos encargados de hacerlo en los GAN municipales, en la Agencia Nacional de Tránsito o en alguna otra constructora contratada precisamente para esta finalidad. Ahora bien, ¿ustedes qué necesitan para conformar la inversión? ¿No? Ustedes ya dominan este tema. Los activos fijos, ¿no? Aquellos vehículos de transporte que podemos tener, camiones, tractocamiones, remolques, equipos, las máquinas de maniobra, las bombas de lavado, las engrasadoras, etcétera. En el tema de los que son los inmuebles, contar con un terreno, con una infraestructura y con instalaciones aptas y adecuadas para el mismo. Y por supuesto, algo que es muy importante ahora conocido como activo de apoyo, que habla precisamente de un sistema de comunicación radial, de uno o varios vehículos de supervisión, y por supuesto, el capital de trabajo que como inversionista nosotros hemos pensado que es muy importante como inversión destinarla y dotar para liquidez de nuestra empresa, sobre todo a un corto plazo de la inversión. Estamos hablando de la provisión de combustibles,
pagos de remuneraciones a nuestros colaboradores, reparaciones, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, y de pronto otros gastos administrativos, pago de gastos corrientes a los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto representa, en primer lugar, lo que como premisa tenemos que conocer y dominar de a poquito en lo que es este tema de la administración en la gestión de un sistema de transporte. ¿Ya? Ahora bien, yo he querido también traer a colación, y espero no cansarles también con ello, precisamente hablar de la optimización de los procesos logísticos. ¿Sí? Usted, por ejemplo, en el costo de transporte terrestre, tiene precisamente que determinar cuáles son estos costos. Por ejemplo, aquellos gastos asumidos internamente por su empresa o el proveedor que realiza las funciones de transporte, como les decía, ¿no? De mercancías por medios terrestres. Son los camiones y otro tipo de vehículos motorizados, ¿sí? Desde el centro logístico, donde teníamos nuestro hangar, digámoslo así, nuestra infraestructura central, hasta lo que es el cliente final. Hay varios tipos de costos de transporte que hay que tener en consideración. Todo el proceso de movilidad, porque nosotros vamos a influir y vamos a incidir en la movilidad de mercancías fundamentalmente, tiene un impacto directo en los diferentes tipos de transporte terrestre, costos de transporte terrestre. Y por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Costos de capital que se aplican precisamente, y para que entendamos un poquito mejor, porque el objetivo no es confundirlos, tenemos que hablar de los costos terminales que justamente tratan del costo del proceso de carga, transbordo y descarga de las mercancías, ¿no? Costos de transporte de línea, es decir, qué distancia van a recorrer para llevarla de un punto de inicio a un punto final, es decir, del origen a su destino. ¿Ya? Y en este sentido también quiero traer a colación acá una información muy importante que ustedes de luego ya la están leyendo. ¿Qué es el mantenimiento de transporte? ¿Sí? El mantenimiento de transporte, creo que ustedes sí habrán escuchado en algún momento que existe un mantenimiento preventivo y que existe un mantenimiento correctivo. Obviamente, si tenemos que poner en una balanza lo que es el mantenimiento preventivo versus el mantenimiento correctivo, yo me quedo con el mantenimiento preventivo, ¿sí? Porque es aquel que evita que haya daños, lo que en cambio el mantenimiento correctivo se encarga única y exclusivamente de reemplazo, de sustitución y de reparación, que es económicamente mucho más costoso. Y esto le beneficia a una empresa de transporte. Puede tener 1, 2 o 100 vehículos como flota, que prácticamente el proceso debería ser el mismo. Es decir, tenemos que hacer una revisión de los componentes del vehículo. Lo primero, lo importante, lo fundamental, que está en contacto siempre con la capa de rodadura o con el asfalto o con la vía por la que circula, los neumáticos, lo que son las bujías, lo que son los frenos, sistemas de frenos, lo que es la amortiguación, entre otros. Ustedes saben que eso es muy importante y justamente estos costos nunca van a ser un gasto. Memoricémonos esto, ¿no? Justamente estos costos justamente van a ser mucho menores, muy inferiores a lo que usted en algún momento tenga que pagar justamente si se produce un accidente, ¿no? Ahora bien, ¿qué importancia tiene en el transporte, en el desarrollo económico? Ustedes saben más que nadie cuál es la incidencia de esta empresa, de esta industria estratégica dentro de lo que es el desarrollo de los pueblos, ¿no? Parece muy importante lo que les decía, que establezcamos costos de transporte terrestre por mantenimiento, que establezcamos costos de transporte terrestre por la carga del combustible, que establezcamos costos de entrenamiento a nuestros operarios, ¿sí? O transportistas de carga, que también consideremos costos de transporte terrestre por entregas fallidas o excepciones del envío, que puede darse también, y por supuesto que también hagamos una inversión en lo que son costos de transporte terrestre por tecnologías de gaseo,
Ahora bien, explicando un poquito más respecto de cada una de ellas, como les digo, para no generar una confusión o una discrepancia de información, justamente lo que son los costos por mantenimiento. Es muy importante que a través del mantenimiento preventivo evitemos que todas y cada una de las piezas automotrices o partes automotrices se deterioren para extender de a poquito su vida útil. ¿Sí? Punto uno. En el tema de los costos de carga de combustible, es muy importante que usted también cuantifique cuál es el consumo de combustible. Si nuestras rutas en verdad representan con lo que tenemos que gastar en combustible, de pronto la ruta está en alguna discrepancia con nuestro servicio que estamos ofreciendo. Esto es muy importante, ¿no? Establecer ciertas tarifas, ciertos costes por el servicio que nosotros estamos entregando. Y lo más importante, el personal, el talento humano con el que cuenta el transporte de carga, ¿no? Precisamente todo lo que tiene que ver con el adiestramiento, ¿sí? Sería la palabra más correcta, que debe recibir nuestro personal transportista en cuanto al correcto manejo de las mercancías, un correcto servicio al cliente en las entregas a domicilio, el conocimiento de las rutas, de las normas de seguridad, de los protocolos, entre otros, ¿no? Por decirlo menos. El tema de los costos de transporte terrestre por entregas fallidas, restricciones del envío, también ustedes saben, nuestro país es tan imprevisible y hasta hace poco nomás vivió un paro nacional. Imagínense cuántas entregas fallidas hubo a nivel nacional, ¿no? Porque de pronto el cliente tal vez no se encontraba en domicilio, nos dieron mal una referencia de dirección, o lo que pasó, estuvieron bloqueadas las vías de acceso. Costos por tecnologías de rastreo, es muy importante esto, porque muchas empresas invierten grandes cantidades de dinero en adquirir aquellos sistemas conocidos como GPS geolocalizados para cada una de las unidades de transporte, ¿no? Sin embargo, esta iniciativa de inversión, que es muy buena, va a generar importantes costos en el transporte, porque son, en primer lugar, dada la tecnología, muy costosos para conseguirlos, y también lo que es el tema de instalación y mantenimiento periódico, van a generar gastos permanentes, ¿no? A pesar de contar con buenos equipos. Ahora bien, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué importancia tiene el transporte en el desarrollo económico? ¿Sí? Es un papel determinante en el desarrollo de la actividad económica de un país, ya que posibilita el intercambio, lo que les decía, ¿no? De mercancías. Se puede transportar, como se habló en la sesión anterior, el tema de de las materias primas, de aquellos productos totalmente terminados, ¿sí? Y por supuesto hay una capacidad de mejor producción, ¿no? En este sentido, como les decía, hay que basarnos siempre en un sistema de mantenimiento vehicular, como les decía, preventivo, rutinario, que justamente vaya diagnosticando todos aquellos funcionamientos anómalos que justamente pueden generar tal vez fallas imprevistas en el equipo, este está inactivo, como les decía, ¿no? No siempre tenemos una regularidad. No podemos cuantificar exclusiva estadísticamente en muchas de las ocasiones este volumen de transporte por cuanto estamos a expensas de lo que denominamos en el mercado como demanda de los clientes. Es una variable aleatoria en la cual no tenemos unos costos fijos en ese sentido. Ahora bien, nosotros en el tema de lo que son los costos prácticamente refiriendo acá, tenemos que decir que tenemos que contar con herramientas de logística muy a la par de lo que es la tecnología. Nosotros como empresa de transporte no podemos desechar las posibilidades, la bondad de los adelantos y de las implementaciones tecnológicas, ¿no? Recordemos que, si bien es cierto, hay muchos ítems que contan y forman
la inversión de una empresa de transporte terrestre, hay que suponer que los vehículos son de una gran inversión. Por este motivo, hay que controlar y optimizar para sacar el mayor rendimiento a este parque automotor. Recordemos una cuestión, hay una gran diferencia entre prevenir y reparar. El mantenimiento preventivo siempre será la solución más eficiente, porque permite a las empresas llevar un control mucho más exhaustivo, más pormenorizado de los vehículos. Nos ahorran grandes costos, verificamos las tareas asignadas, creamos alertas para futuros mantenimientos, prevenimos posibles fallos futuros, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Hay errores en los planes de mantenimiento? Sí, creo yo también que en todas las actividades de índole humana, donde tengan responsabilidad humana, corremos el riesgo de cometer algunos errores, ¿sí? Pero tenemos que plantearnos también algunas pequeñas previsiones, estar siempre alertas, porque a corto plazo tenemos siempre que adoptar un plan que nos permita justamente darle éxito al mantenimiento de nuestros vehículos, de nuestras unidades, para no generar algunos costos innecesarios, ¿no? Hay algunas observaciones que sí también quisiera manifestarles ante ustedes. Nosotros tenemos que hablar precisamente de que estos planes tienen que ser precisamente implementados eh, con la armonía de lo que son los elementos de la tecnología, ¿no? Es muy importante este aspecto. Y hemos establecido así, como les decía, para no causar un poquito de confusión en ustedes, una pequeña información condensada de lo que habla de los costos. Los costos, ¿sí? Obtener costos bajos en reparación, mantenimiento y servicio final es fundamental. Por lo tanto, hay que contar con un plan o un programa de mantenimiento de vehículos para precisamente que esto nos señale los costos fijos y los costos variables. Ahora bien, ¿de qué nos está hablando el docente? Correcto. Nos hemos preguntado, ¿cuáles son los costos fijos? No tienen una relación ni directamente proporcional, ni inversamente proporcional. No es una ecuación lineal esto de los costos fijos, porque no tiene nada que ver con el volumen de producción y de venta, ¿sí? Es decir, mano de obra indirecta de los proveedores, ¿no? El tema de alquileres, el tema de seguros, no solamente para las unidades, sino para nuestros operarios, que justamente si la empresa funciona, no funciona, realiza 1, 2, 50 fletes en el mes, en el día, son costos fijos, ¿no? Y en cambio los costos variables ya van en función de la mano de obra y los materiales que se necesitan para el mantenimiento preventivo y correctivo. Es decir, a mayor cantidad de kilómetros recorridos por nuestras unidades, mayor cantidad de fletes o servicios, precisamente nuestras unidades van a requerir mayor o menor, digamos así, menor intervalo de tiempo de mantenimiento entre cambio y cambio, como se dice comúnmente. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de un buen administrador? Que a pesar de buscar esta optimización, justamente evite que se produzcan averías innecesarias. Y de lo que escuchamos hasta hace poco, que bueno, yo sí lo recuerdo, hay algunas averías inesperadas que tienen relación por una falta de observación del sistema de los neumáticos, del sistema de frenos, del sistema de amortiguadores, del daño de algunas piezas automotrices. Probablemente no realizamos una respectiva lubricación, no sustituimos los fluidos a tiempo, no hicimos un chequeo pronto, breve,
y justamente alguna circunstancia que está fuera del alcance generó que haya un accidente o que se produzca un accidente, esto precisamente genera un incremento de los costos precisamente de mantenimiento, ¿no? Entonces, de manera general, nosotros hemos presentado ante ustedes esta información que esperamos les sea útiles en un futuro, hablando de la estructura de costos de las empresas de transporte. Hablábamos de la razón de ser del negocio, hablábamos de los elementos básicos de los costos, de los precios de los servicios de nuestra flota, hablábamos de la conformación de la inversión inicial fundamentalmente y posterior que tenía que ver con los costos fijos y variables y por supuesto un análisis de un punto de equilibrio que siempre como traemos a la memoria, es preferible un mantenimiento preventivo antes que un mantenimiento correctivo, por lo que es peor. Ustedes saben que los accidentes, no solamente de tránsito o de tráfico como se conoce, sino los accidentes laborales, los accidentes personales, los accidentes particulares, vienen sin avisar. Es una ocurrencia que puede darse a corto o mediano plazo. Así que es preferible preverlo, ya adelantarnos a estas circunstancias que pueden haber. Recuerden que es mucho mejor tener un plan, un programa de mantenimiento, contar con el personal adiestrado para aquello, preparado, que esté a la vanguardia de los adelantos de la tecnología y que permita justamente a través de su aporte, porque para ello contratamos nosotros colaboradores, para ello contratamos personal o en caso de no contarlo, para ello también contratamos servicios externos que nos permitan precisamente hacer de nuestra inversión la más óptima y que genere con el paso del tiempo mayores réditos para nuestra empresa, ¿no? Entonces, como decíamos, a continuación les vamos a compartir un material multimedia consolidado complementario a esta breve exposición, el cual no puede ser grabado, obviamente, por derechos de autor.